En esta noche el tema es: para aquellos que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Para aquellos que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Yo quiero que usted abra su Biblia en Romanos 8:28. Romanos 8:28. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y a su letra dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este pasaje va dirigido a aquellos que aman a Dios, por lo cual, si usted ama a Dios, esta palabra es para usted. De acuerdo a este pasaje, dice todas las cosas, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hay dos cosas que quiero en esta noche compartir con ustedes, y es, como les decía al principio, que este pasaje es para los que aman a Dios y que todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, conforme al propósito son llamados. Ustedes pueden ver, amados hermanos, en esta noche que dice, la palabra es clara y dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Nosotros le amamos a Dios. Usted le ama a Dios, porque si usted no le amara a Dios, usted no estuviese en este momento, en este lugar. Pero usted le ama a Dios, entonces esa promesa es para usted y es para mí. Y dice, aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cuando dice todas las cosas, son todas las cosas. Son todas las cosas. Es todo aquello que ha pasado, lo que está pasando y lo que va a pasar. Habla en general, todo es todo. Lo que ya pasó, lo que usted está pasando y lo que va a pasar. Dice, todas las cosas ayudan para bien, para aquellos que aman a Dios. En otras palabras, todo en la vida de un hombre que ama a Dios es necesario. Todo en la vida de un hombre que ama a Dios es necesario. Y dice Proverbios 12:21, ningún mal le acontecerá al justo, pero los malvados serán colmados de males. Esto quiere decir que ninguna adversidad acontecerá al justo. Otra traducción nos dice, nada en vano le acontezca al justo, nada en la vida del hombre que ama a Dios es malo. Muchos de nosotros, quizás en este momento, amados hermanos, estemos pasando circunstancias difíciles. Quizás algunos estamos enfermos, quizás otros tienen problemas económicos, quizás otras personas tienen problemas familiares. Y quizás usted se pone a pensar, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esta situación a mí? Pero la palabra de Dios en esta noche dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Yo no sé cuál es su problema, yo no sé cuál es su circunstancia, yo no sé cuál es el problema que a usted le está agobiando, pero yo quiero decirle en esta noche que todo es para bien. Usted me va a decir, ¿cómo me está diciendo a mí que lo que yo estoy pasando es para bien? No se lo estoy diciendo yo, amado hermano, se lo está diciendo la palabra. La palabra le está diciendo a usted que todo lo que usted ya vivió, lo que usted está viviendo y lo que va a vivir, tiene un propósito de Dios en su vida. Tiene un propósito de Dios en su vida. Dice segunda de Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús
padecerán persecuciones. Y el Salmo 34:19 dice: muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas le librará Jehová, mientras que al mismo tiempo dice que ninguna adversidad acontecerá al justo. Con esto se entiende que aún las aflicciones no son malas para nosotros y tampoco son accidentales. Dice Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero que compartamos en esta noche una historia, y es la historia de Job. ¿Por qué quiero que compartamos en esta noche la historia de Job? Porque Job era un hombre que amaba a Dios. ¿Y por qué digo yo que Job era un hombre que amaba a Dios? Porque dice Job 1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Para que este hombre tuviera todas esas cualidades, amados hermanos, es porque realmente era un hombre que amaba a Dios. ¿Por qué quiero compartir con ustedes esta historia? Porque la palabra de Dios dice que Job pasó muchas tribulaciones, que Job pasó muchas dificultades, que Job su vida no fue fácil en un momento, pero que después Dios restituyó a Job. Y yo quiero en esta noche que usted abra su Biblia ahí en el libro de Job, porque quiero compartir un poco sobre lo que la palabra de Dios en Romanos nos está diciendo, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y dice Job, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Luego ahí dice la historia, se la voy a ir parafraseando, dice la historia que Job tuvo hijos, que Job era muy próspero, que tenía mucho ganado, que tenía muchas propiedades, que tenía muchas cosas. Y dice el 6, óigame bien, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y yo quiero aquí que meditemos en esta noche. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra, de andar por ella. Él siempre anda allí, buscando a quien devorar. Y dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado? Mira qué tremendo. Y Jehová fue el que le dijo al enemigo. Le dijo, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y mira lo que le responde el enemigo. Mire, respondiendo Satanás a Jehová le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? El enemigo es astuto. Y él le dijo al Señor, ¿cómo no te va a adorar Job? Si él tiene todo lo que necesita. Si él es talentado, si él tiene una familia, si él tiene hijos, si él tiene lo que él necesita, ¿cómo no te va a adorar? Y mira lo que le dice. No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y dice el 12, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tus manos, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Amados hermanos, ustedes me van a decir en esta tarde que hay algunas cosas de las que nos suceden que no vienen de Dios.
Pero la palabra en esta noche me está diciendo lo contrario. Todo lo que nos acontece es porque el Señor lo permite. Porque si nosotros podemos ver aquí en este texto bíblico, en el 12 dice que Jehová le dijo a Satanás: todo lo que tiene está en tus manos. Óigame bien, solamente no pongas tu mano sobre él. O sea, todo lo que a nosotros nos acontece, amados hermanos, es porque el Señor lo permite. Es porque Él lo permite y porque hay un propósito en lo que Él está permitiendo en nuestras vidas. El Señor le dijo al enemigo: todo lo que Él tiene lo puedes tocar. Y dice la palabra, si usted sigue leyendo ahí en la historia de Job, dice la palabra que Job dice que se le fue quitada primeramente sus hijos, luego su familia, toda su familia, su casa, sus bienes. Luego volvió el enemigo donde Jehová y le dijo le volvió a decir Jehová, volvió a exaltar Jehová a Job y le dijo al enemigo que cómo no le iba a exaltar si su carne estaba completa. Y entonces dice la palabra que le dijo el Señor: toca su carne, pero no su vida. ¿Qué significa eso? Que todo lo que a nosotros nos acontece es porque hay un propósito de Dios. De repente nosotros en estos momentos estamos padeciendo determinada enfermedad. Tenemos problemas económicos. Tenemos situaciones que nos están agobiando. Pero la verdad, amado hermano, es porque Dios está cumpliendo un propósito en nuestras vidas. Porque muchas veces es la única forma en la cual nosotros venimos a los pies de Cristo. Es la única forma en la cual nosotros nos humillamos. Es la única forma en la cual nosotros venimos delante del Padre a clamar y buscamos una relación con Él. Cuando todo está bien, muchos de nosotros lo que hacemos es apartarnos del Señor. Pero cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, entonces es ahí donde nosotros vamos y ahí buscamos del Señor. Y dice la palabra en el 2:6, yo quiero que usted se pase a Job 2:6, y dice: y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. O sea, Jehová, el enemigo busca destruirte, pero el enemigo no va a hacer nada que Dios no se lo permita. Él va a llegar hasta donde Dios se lo permita. Porque eso fue lo que sucedió con Job. El enemigo llegó hasta donde Dios se lo permitió. Él le dijo: tócale sus bienes, tócale su carne. Si usted sigue leyendo la historia, usted se da cuenta que Job se le caían los pedazos de carne. Dice que se rascaba con una teja y que caía sus pedazos de carne. Que bueno, fue tan grande el proceso que incluso su mujer le dijo: maldice a Dios y muérete. Pero dice la palabra de Dios que su vida no fue tocada. ¿Por qué? Porque había una restitución para Job. Porque había una restitución para él. Y dice ahí en la palabra, amados hermanos, en el 42:12, y bendijo Jehová el postrer estado de Job. O sea, Dios jamás te va a dejar. Si tú amas a Dios, jamás te va a dejar en el hoyo. Jamás te va a dejar en el fango. Jamás te va a dejar ahí donde estás. Te forma, te capacita a través de la prueba, te capacita a través de la dificultad, te permite que crezcas espiritualmente. Pero no te va a dejar ahí donde tú estás en este momento. No te va a dejar ahí, porque el propósito de Dios no es que tú estés sufriendo. El propósito de Dios es que tú te formes, que tú te hagas fuerte. Como dice la palabra: di el débil, fuerte soy. Eso es lo que Dios quiere hacer con cada una de nuestras vidas.
Jehová le da permiso al enemigo de tocar a Job. Si te preguntas por qué aún sigues desempleado, o por qué sigues solo, o por qué no has sido sanado, o por qué te pasa esto o aquello, haz lo que Job hizo, glorificar al Señor por eso. Porque para aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Lo que a lo mejor ahora puedes considerar una aflicción, amado hermano, puede ser una gran bendición para mañana en tu vida. Así es, amado hermano, que no te desanimes. No te desanimes. Y tenemos otra historia. Tenemos la historia del aguijón de Pablo. Yo no sé si usted se quiere ir a 2 de Corintios 12, del 7 al 10. Segunda de Corintios 12, del 7 al 10, dice: y para que la grandeza de la revelación no me exaltase, desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades y afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo se glorió en sus debilidades. Los reproches, las necesidades, las persecuciones y las tensiones fueron para Pablo la oportunidad a través de la cual vio el poder del Señor. El aguijón en su carne no vino por sí solo en la vida de Pablo. El aguijón de la carne de Pablo le fue dado para que no se enalteciera por sí mismo. Ciertamente ese aguijón era doloroso y quería que se lo quitara, pero lo prevenía de su enaltecimiento. Posiblemente Pablo se preguntó al pedirle por tercera vez al Señor, ¿por qué en las 2 veces anteriores que le pidió que le quitara el aguijón no lo hizo? Es probable que nosotros tampoco entendamos, sino mejor que creamos. Muchas veces, amados hermanos, necesitamos eso, necesitamos tener un aguijón. Pablo dice, a Pablo le fue puesto el aguijón. ¿Por qué? Porque de repente si él no tenía algo que lo estuviera lastimando, de repente él se iba a enaltecer con todo lo que Dios estaba haciendo en su vida. Y dice él, me encanta cuando dice él acá, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. La verdad, amado hermano, es que necesitamos muchas veces vivir por pruebas, vivir en dificultades. Muchas personas piensan que cuando vienen a Cristo todo va a estar solucionado. No, amado hermano, es cuando más somos probados, es cuando más somos tentados, es cuando más tenemos dificultades, es cuando más el aguijón nos molesta. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos ser humildes de repente, porque necesitamos no exaltarnos, porque necesitamos reconocer que el que tiene la gloria, que el que tiene el poder, que el que tiene la majestad es Cristo, no nosotros. Porque necesitamos saber que lo que hemos poseído, que lo que tenemos, que lo que Dios ha puesto en nuestras manos, no es porque usted y yo seamos buenos para trabajar, no es porque usted y yo seamos inteligentes, no, es para que reconozcamos que el único que tiene el poder, la gloria, la honra y la alabanza es Cristo Jesús, nadie más. Nosotros necesitamos mantenernos humildes siempre,
Muchos de nosotros tenemos dificultades en este momento. Y nosotros nos hemos preguntado ¿por qué? ¿Por qué no nos quita lo que estamos padeciendo? ¿Por qué no nos resuelve este problema? ¿Sabe por qué? Porque Dios te está formando, porque Dios nos está formando, porque Dios quiere más de nosotros. Porque no te puede dar más si no estás capacitada para poderlo manejar. Porque no te va a dar más si no tienes la condición para poder manejar lo mucho que Él quiere entregar en tus manos. Te necesitas capacitar, y es por esa razón que muchas veces la prueba y la dificultad siempre nos lleva a buscar más del Señor. Pero ¿qué pasa, amados hermanos? Muchos de nosotros, cuando estamos en la prueba, sí buscamos. Pero cuando ya tenemos la respuesta a nuestras necesidades, nos olvidamos de quién nos resolvió. Dios es perfecto, Dios nos conoce, Dios sabe nuestra condición, Dios conoce nuestra necesidad y Él conoce quiénes somos nosotros, amados hermanos. Muchas veces antes de que usted y yo, siempre antes de que usted y yo tengamos la necesidad, Dios ya la conoce. Dios sabe lo que usted y yo necesitamos. Dios sabe lo que usted y yo necesitamos, y si algunas veces no tenemos la respuesta en el momento, es porque usted y yo deberíamos de entender que Dios quiere dar más a cada una de nuestras vidas, que Dios quiere formarnos, que Dios quiere levantarnos de ahí donde estamos, porque muchas veces nos acomodamos, muchas veces nos quedamos ahí solo lamentándonos. Pero dice la palabra de Dios, amado hermano, que en este caso dice que como dice la palabra, Pablo con su aguijón, él pudo entender que de repente, si él no hubiese tenido ese aguijón que le dolía, él se hubiera enaltecido con todo lo que Dios había puesto en sus manos. Dios nos conoce. Dios sabe quiénes somos. Y muchas veces, como les he dicho muchas veces, nosotros buscamos el milagro, pero no al Dios de los milagros. Y Él quiere que usted y yo le busquemos a Él, que entendamos que el único camino, verdad y vida es Él, que comprendamos que solo podemos llegar al Padre a través de Él, que no hay otro medio para poderlo hacer, que Él es el único camino para llegar a Él. Hay muchas historias en la palabra de Dios. Y como les decía, nosotros necesitamos, nosotros tampoco no necesitamos entender lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Necesitamos creer lo que Dios ha prometido para nuestras vidas. Porque muchas veces no entendemos lo que estamos pasando, pero no necesitamos entenderlo. Debemos creer que Dios ha prometido que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestras vidas. Debemos entender que Él tiene nuestras vidas en sus manos. Su palabra dice: la tierra, su plenitud y todo lo que existe está en las manos de Cristo. Su vida y la mía, amado hermano, están en las manos de Cristo. Y necesitamos, amados hermanos, mantenernos siempre buscando su presencia, porque de repente por eso estamos en el proceso. Dice Isaías 55, 8, 9: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Muchas veces, como les decía, no entendemos, amados hermanos, que estamos viviendo, pero no necesitamos entender al Señor. Lo que necesitamos es creer lo que Él ha prometido en nuestras vidas. Y dice aquí: mis caminos no son tus caminos, y mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Qué bueno cuando nosotros entendemos esa palabra. Qué bueno cuando nosotros entendemos que nuestros caminos no son los del Señor. Pero algo, amado hermano, que sí he entendido yo, es que los caminos del Señor son mejor que los míos. Eso sí lo he entendido.
Y no ha sido fácil entenderlo, amado hermano. No ha sido fácil entender que los caminos del Señor son mejor que los míos. Pero a través del proceso, a través de la prueba, he ido entendiendo que lo que sucede es lo correcto. ¿Sabe por qué? Porque Él lo permite. ¿Sabe por qué? Porque yo me puedo equivocar, pero Él no se va a equivocar jamás. Él no se equivoca porque Él es perfecto. Y como le decía, muchas veces no tenemos que entender qué es lo que nos está pasando. Necesitamos creer que lo que Él está haciendo es lo perfecto. Y que nos va a llevar a una dimensión mayor de su presencia en nuestras vidas. Yo no sé si a usted le ha sucedido, pero cuando todo está bien, usted se pacifica, usted se tranquiliza. Muchas veces hasta ni nos queremos levantar a orar. Muchas veces no queremos buscar de Dios. Muchas veces no queremos leer la palabra. Muchas veces no queremos, porque estamos tranquilos. Pero cuando viene la prueba, yo le aseguro que si a las 2 de la mañana me despierta el Espíritu Santo, a esa hora me tiro de la cama. Y si el siguiente día no me deja dormir toda la noche, sigo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, amados hermanos, no podemos entender que los caminos del Señor son los nuestros. Y necesitamos buscarle en todo tiempo. Porque como decía Job en su palabra, si Él nos da lo bueno y lo aceptamos, ¿por qué no podemos aceptar lo malo que Él nos da? Porque no es fácil, porque es difícil. Pero debemos entender, amado hermano, que los caminos de Dios son mejores que los nuestros. Que la dificultad que usted está pasando en estos momentos es porque hay un proceso, es porque hay una bendición, porque después de la tempestad siempre viene la calma. Porque después de la tormenta siempre viene la calma. Porque cuando la noche está más oscura es porque la mañana se acerca. Es porque hay una nueva oportunidad. Es porque hay un nuevo tiempo para usted. Pero necesitamos, amados hermanos, entender que después de cada proceso, que después de cada circunstancia, sabemos que hay algo mejor para nosotros. Yo le puedo decir en esta noche que a mí lo que me ha hecho crecer es la prueba. A mí lo que me ha hecho crecer espiritualmente es la prueba. ¿Sabe por qué? Porque cuando estamos en prueba, le buscamos, le adoramos, le servimos y queremos más, y queremos más, y queremos más. Y a través de la prueba me he ido capacitando, y a través de la prueba le he ido conociendo, y a través de la prueba he ido entendiendo cuáles son los caminos del Señor. Usted va a decir en esta noche: qué fea esa palabra que ella trae, qué feo lo que nos está diciendo. No, amado, esta es palabra de Dios. Muchas veces queremos escuchar que Dios nos bendice. Muchas veces queremos escuchar que Dios nos va a regalar una casa, que Dios nos va a regalar un carro. Sí, Dios te la va a dar. Pero antes de recibir esa casa, antes de recibir ese carro, antes de recibir lo que tú estás pidiendo, Dios tiene que formarte. Dios tiene que capacitarte para que cuando llegue esa casa a tus manos, tú seas un buen administrador. Para que cuando llegue ese carro a tus manos, tú seas un buen administrador. Yo quiero contarles una historia que le sucedió a una amiga mía en Teus. Ella, amada hermana, era de una familia muy rica en Tegucigalpa, de una familia que tenía mucho dinero. Ella era de las mujeres que se compraba un vestido todos los días. El siguiente día estrenaba el que se compraba hoy, después iba a comprar otro y así. Ella estrenaba zapatos todos los días si era posible. Su madre se muere porque a ella quien le daba todo era su mamá. Su madre se muere de un paro cardíaco y de la noche a la mañana a ella le cambia la vida. Porque ya no había una mamá que le diera. Porque ella tenía que ver de dónde. Y ella tenía un modo de vida
muy caro. Y Dios la hizo, amado hermano, Dios la hizo hasta comer polvo. Dios la hizo que a las personas que ella humilló cuando tenía dinero, porque ella lo cuenta como testimonio, a los que vendían verduras, ella no solo una vez los humilló comprándole algo. Dice que un día fue a pedirle, según estaba la situación de ella, fue a pedirle a un señor que le fiara y el Señor le regaló 2 libras de pollo para formarla, para capacitarla. Y ella pasó un proceso bien duro y no fue fácil. Han sido 5 años de un proceso bien fuerte. Pero yo les quiero contar que hace el 30 de este mes, Dios la honró y Dios le regresó todo lo que el diablo le había quitado. Pero ¿sabe qué me dijo? Dios me capacitó, porque si Dios me hubiese entregado lo que a mí me pertenecía en aquel día, a estas alturas yo ya no tuviera nada. Pero Él me capacitó, Él me formó para lo grande que Él me iba a entregar. Y eso es lo que pasa con nosotros. Y tenemos muchos casos, muchas historias, mucha lectura bíblica, donde podemos ver que después del proceso viene la recompensa. Y nos vamos a ir ahí a Hechos 16, 22, 25. Hechos 16, 22, 25. Y esta es la historia de Pablo y Silas. La historia de Pablo y Silas. Vamos a leer del 22 al 25. Y dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas todas se soltaron. Amén. Mire, yo creo que usted ya ha leído la historia. La historia dice que Silas y Pablo fueron encarcelados. Dice que antes de ser encarcelados, dice la palabra, que antes de ser encarcelados ellos fueron golpeados, fueron maltratados, luego fueron metidos a la cárcel, se lo voy a parafrasear, fueron metidos a la cárcel más profunda y dice la palabra que estando ahí, los ataron con grilletes de manos y pies, pero dice que Pablo y Silas alababan y glorificaban el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice que ahí dentro de la cárcel ellos alababan y glorificaban el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice la palabra que de repente, ese es el versículo que acabamos de leer, que de repente, el 23, después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo del más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando al carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mira cómo es la historia. ¿Qué tuvo que pasar Silas y Pablo para que el carcelero conociera a Cristo?
Tuvo que pasar un proceso Silas y Pablo. Tuvo que ser azotado, tuvo que ser encadenado, tuvo que ser metido en un lugar oscuro para que el carcelero y su esposa y su familia pudieran conocer al Señor. Pero dice la historia que ahí viene la recompensa, que ellos fueron bautizados, dice, y empezaron a servir al Rey. Todo proceso tiene una recompensa de Dios, pero necesitamos ser capacitados para poder, amados hermanos, recibir lo que Dios tiene para cada una de nosotros. En conclusión de todo lo anterior, todo lo que hemos visto, y hay muchas más historias, podemos concluir que si amamos a Dios, cualquier cosa que sucede en nuestras vidas, agradable o desagradable, ayuda para bien. Muchos se decepcionan u ofenden cuando la tribulación o persecución los alcanza por causa de la palabra. Sin embargo, aún las tribulaciones obran para bien si amamos a Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia en nuestras vidas. Dice 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Santiago 1:2-4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y Hebreos 5:8 nos dice, y aunque era hijo, hablando de Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Las aflicciones están obrando para nosotros, producen paciencia, producen gloria eterna, producen obediencia. Nada en la vida del hombre que ama a Dios es casualidad o es en vano. De lo contrario, para aquellos que lo aman, todas las cosas, amados hermanos, ayudan a bien. Todas las cosas ayudan a bien. Yo no sé cuál es la situación que tú tienes en este momento, pero sí puedo decirte, porque sé que todo es para bien, que todo lo que tú estés pasando es para bien, porque hay un galardón que Dios tiene para tu vida, pero para poderte entregar lo que Dios tiene para ti, necesita capacitarte, necesita formarte, necesita que tú crezcas espiritualmente, que tú crezcas emocionalmente, que tú crezcas para poder recibir las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Si usted se pone de pie en esta noche.